El capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, el Señor Jesucristo llega a Nazaret, el evangelista Lucas. En ese capítulo 4, a partir del verso 16, nos informa que fue Nazaret la ciudad, el pueblo, donde él se había criado. Y entonces, en el día de reposo, él llega a la sinagoga y se levantó a leer. Se le dio el libro, dice, del profeta Isaías, y el lugar donde él leyó fue el siguiente texto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este pasaje es uno de los dos textos que en el Evangelio de San Lucas se habla de la misión redentora de Jesús. El pasaje dice que Jesús enrolló el libro, lo dio al ministro, se sentó y entonces dijo a la gente que hoy, le dice Jesús, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, este pasaje define con claridad la misión redentora de Jesucristo, como lo hace también en otro contexto, el capítulo 19, versículo 10, donde Jesús dice, después de haber tratado con Zaqueo, un publicano, un hombre rechazado por la sociedad, por su comportamiento, por su conducta pecaminosa, al servicio incluso de Roma, que era un agravante, pues Jesús define allí en esa conversación su misión, diciendo que él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Bueno, regresando entonces a la sinagoga de Nazaret, este texto de Isaías que dice Jesús que se cumple en él, y dice Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura, define entonces la misión del Señor en términos de varias tareas que están explicadas o mencionadas en el pasaje. Este pasaje nos muestra que el Señor ha venido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. El texto dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y la palabra buenas nuevas o buenas noticias es la palabra evangelio. Literalmente esa palabra significa eso. Traducida, Jesús está diciendo que Él ha venido para dar el evangelio a los pobres o darle buenas noticias, porque eso es el evangelio. El evangelio es buenas noticias acerca de un Salvador, de el Salvador que ha venido para redimirnos. El evangelio es buenas noticias para todos nosotros. En un mundo donde hay tantas malas noticias, donde hay tantas tragedias y dolores y problemas, es reconfortante pensar que Jesucristo nos da la buena nueva a la cual tenemos acceso y podemos tener acceso todos nosotros. Ahora es interesante que el Señor dice que el Espíritu del Señor le ha ungido para dar, atención, buenas nuevas a los pobres. Hay otro pasaje del Señor Jesucristo donde Él habla de los pobres. En el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, que está detallado de una mejor manera en el Evangelio de San Mateo, dice el Señor lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que cuando Jesús habla de los pobres, y en este pasaje de Lucas habla de los pobres, dar buenas nuevas a los pobres, probablemente está pensando en estos términos. Aquellos que son pobres en espíritu, Jesús dice, son bienaventurados, son felices, son dichosos, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es lo que significa ser pobre en espíritu? Bueno, no significa ser apocado, no significa ser una persona llena de temores y de miedos. Pobre en espíritu no significa ser una persona introvertida. A eso no es que se refiere el pasaje. Cuando Jesús habla de los pobres, en este caso de los pobres en espíritu, está hablando de aquellos que reconocen su necesidad espiritual. De hecho, hay otra traducción de la Biblia que traduce el pasaje diciendo dichosos o felices los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Y efectivamente, nadie puede entrar en el reino de los cielos sin
que primero reconozca su extrema pobreza espiritual. Nadie puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Nadie puede entrar sin que reconozca primero su indigencia. Nadie puede entrar en una relación personal con Dios. Nadie puede entrar en el reino de Dios o el reino de los cielos, como dice la Biblia también, sin que primero reconozca su total indefección, su total pobreza. No tenemos nada que ofrecerle a Dios para nuestra salvación. No tenemos nada que darle a Dios a no ser que sean nuestros pecados para ser perdonados por gracia. Y siendo perdonados por gracia, entrar en una relación personal con el Señor, que aquí la Biblia llama el reino de los cielos o el reino de Dios. Así que sí, son bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, su condición espiritual de tanta necesidad y acceden a la gracia de Dios. Si alguien pretende ser algo, ser alguien, si alguien pretende una bondad y una suficiencia y una rectitud por una conducta que cree que ha vivido toda su vida buena, está engañándose a sí mismo, está equivocándose, porque la Biblia habla del hombre, de los seres humanos, por más morales y aparentemente justos que seamos, como pecadores delante de Dios, sin probabilidad o sin posibilidad de salvación por sus obras o sus méritos o su conducta o su buena familia o su buen abolengo o por ninguna de estas cosas, porque somos delante de Dios completamente pobres, indefensivos. No tenemos posibilidad de salvación a menos que lo hagamos reconociendo nuestra pobreza, nuestra condición de personas que no pueden salvarse a sí mismas, y que vayamos a la fuente de la salvación, que es aquel que ha venido para salvarnos, aquel que murió en la cruz y resucitó para darnos vida. Así que sí, Jesús es el que ha sido ungido para dar buenas noticias a los pobres, y tú y yo, si reconocemos nuestra pobreza, nuestra total ausencia de posibilidades delante de Dios y nos arrepentimos creyendo en la suficiencia de la gracia de Jesucristo, entonces podemos pertenecer a ese grupo de hombres, mujeres dichosos, bienaventurados y felices, porque han entrado o pueden entrar en el reino de los cielos. Personas que reciben las buenas noticias de la salvación, pobres en espíritu, que ahora han sido convertidos en hombres y mujeres ricos en el camino con Dios. Que así sea en nuestras vidas, en tu vida. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.